Así es, Claro. siempre, ya lo conoces. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Tú les informas, te lo paso. Sin más preámbulo, puesto que ya los senadores son conocidos por todos ustedes, tiene la palabra el senador Preciado. Muy buenas tardes. Hemos estado platicando los ciudadanos senadores, coordinadores del grupo parlamentario del PRD, Miguel Barbosa, y del Partido Revolución Institucional, el senador Emilio Gamboa, sobre el curso que se tiene que desarrollar en el Senado de la República. Como ustedes saben, han salido algunos temas, otros pues ha sido de difícil procesamiento tanto en los grupos como en la mesa de negociaciones para poder lograr sacar adelante los temas más importantes como lo son la reforma político-electoral, el tema del Instituto Federal de Acceso a la Información, que en este momento está dictaminando, el tema... ¿Ya votaron? Sí, el tema, por supuesto, de la reforma en telecomunicaciones, por todos conocidos, y bueno, el día de hoy llegó la reforma energética, que el presidente de la Cámara la va a turnar a las comisiones respectivas, y lo que se considere es un asunto de ingresos será enviado a la Cámara de Diputados. Por ahí hemos trazado una ruta para poder procesar todos estos temas, y bueno, aquí sí me gustaría que el senador Emilio Gamboa pues pudiera hablar de los detalles de lo que hemos venido platicando. ¿Me lo autoriza, senador Barbosa? Una vez más, muchas gracias a mis amigas y a mis amigos de los medios de comunicación que están aquí cubriendo al Senado de la República. Hoy termina un periodo ordinario exitoso con, yo diría, trabajos muy serios, con reformas que fueron solicitadas por diversos partidos, por diversas senadoras, por diversos senadores, y que fuimos avanzando. Como dice el presidente de la Junta de Coordinación Política, ninguna de ellas era fácil. Todas las iniciativas que se vieron aquí o minutas que nos mandaron los señores diputados traían un grado de complejidad, pero aquí estamos sentados los tres coordinadores que representamos la gran mayoría de esta Cámara, y queremos decirles que hemos platicado y con algunos compañeros y algunas compañeras senadoras, y se ha definido hacer un periodo extraordinario para ver la política electoral en el mes de mayo. Es probable que sea la primera quincena de mayo. Un segundo tema que ya definimos que habrá un periodo extraordinario y que estamos viendo fechas con las comisiones para no violentar, pero sí ya hay una definición que sea o en la segunda de mayo o en la primera de junio. Van a definir las comisiones correspondientes. Y la tercera es telecomunicaciones. Pero son las tres comisiones. Acuérdense que está comunicaciones y transportes, radio, cine y televisión, y estudios legislativos segunda. Y estudios legislativos, la de nosotros, es correcto. Y en la segunda quincena de junio veríamos la ley energética. Como es de su conocimiento, vamos a tener que estar estrechamente coordinados con los coordinadores de la Cámara de los Diputados, quienes ellos también anunciarán con plena libertad. Eso convenimos en una comida que tuvimos la semana pasada. Ellos convocarán a sus extraordinarios cuando así tengan el consenso de la gran mayoría de los diputados y de las diputadas. Queríamos hacer este anuncio porque creemos que es muy importante, primero, dar certidumbre al Senado de la República de que estamos trabajando en una línea con compromisos muy definidos por parte de cada grupo parlamentario,
incluyo al PT y al Partido Verde Ecologista, desde luego el PRD, quien está aquí el día de hoy su coordinador, y Acción Nacional, que está aquí el día de hoy su coordinador. Hoy terminaremos con la aprobación del IFAI. Hoy se va a aprobar el presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos, es Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son dos tareas difíciles que tuvieron que transitar por el Senado de la República. No fue fácil el proceso de ninguna de las dos. Hubo una negociación seria y profunda por parte de los señores coordinadores, a quienes les agradezco de verdad, primero su disposición siempre al diálogo, a llegar a acuerdos. Ustedes vieron ayer una entrevista de prensa que dio el senador Barbosa, donde manifestaba abiertamente que su grupo estaba en la mejor disposición de sacar la reforma política electoral. El coordinador del PAN lo dijo también y yo también lo ratifiqué, pero vemos que hay todavía 3 o 4 puntos que están encorchetados en dichas comisiones. Se ha levantado ahorita la comisión, se volvió a convocar a las 5 de la tarde para seguir avanzando, y quiero decirles que esa mesa va a seguir trabajando. La mesa de la política electoral va a seguir trabajando para que nos informen a la Junta de Coordinación Política cuándo están listos para mandar todo a las comisiones correspondientes para su aprobación. Y en el momento que tengamos ya la aprobación, solicitaremos a la Comisión Permanente que nos autorice un periodo extraordinario. Serían mis comentarios, no sé si el senador Barbosa quiera. Bueno, poder reconocer la disposición de todos los grupos parlamentarios para continuar sin ninguna suspensión en cada uno de los días siguientes los trabajos de elaboración, de discusión, de construcción para llegar a un dictamen en el caso de las leyes político-electorales. Se ha trazado un plan de trabajo de tal suerte que podamos tener sesiones de pleno extraordinarias para este tema en la primera quincena de mayo. Y está tomándose en cuenta que diputados van a tener que definir sus propias fechas, pero podemos nosotros compartir la posible decisión de los diputados de que ellos concluyan también dentro de la primera quincena. Así que ajustaremos esas fechas de la permanente para el Senado, del periodo extraordinario para el Senado, que autorice la permanente, una vez que podamos tener el diálogo, la comunicación con los señores diputados. Y pues establecernos como límites para tener las leyes secundarias en telecomunicaciones en la primera quincena de junio. Espero que compartan los diputados también esa pretensión de nuestra parte, y la energética, tanto en senadores, que es Cámara de Origen, para 15 leyes, ¿sí? 6 para diputados por su contenido fiscal, que podamos resolverla en la segunda quincena de junio. Hoy a las 5 de la tarde se instala la comisión permanente y pretendemos instalar las comisiones hoy mismo, las comisiones de la comisión permanente, ¿sí? De tal suerte que quede listo el andamiaje institucional de la comisión permanente para poder, en todo caso, resolver una solicitud de periodo extraordinario que se podría hacer el próximo 7. El próximo 7 es la sesión normal de la permanente, miércoles 7. Entonces, poder inclusive resolver si las cosas van caminando en el plan de trabajo que tenemos trazado día a día, ¿sí? De tal suerte que el 7, la Junta de Coordinación, si así lo determina su presidente, podría solicitar la autorización de un periodo extraordinario para senadores, ¿sí? Para senadores, que pudiera resolverlo inclusive el día 8 o siguientes, pero durante la primera quincena de mayo. Y diputados pues harán su propia
su propia agenda, que podríamos compartir que fuera en la primera quincena de mayo, porque ellos inclusive tenían planeado hacerlo el 7 de mayo, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, para que pueda quedar reforma política electoral en la primera quincena de mayo. Es lo que queremos comentarles y no sé si quedamos a sus órdenes, ¿verdad? Gracias, senadores. Tenemos 6 preguntas. La primera es de Angélica Mercado, de Milenio. Buenas tardes, senadores. Preguntarles qué tanta posibilidad hay de que se concreten los acuerdos, toda vez de que al iniciar este periodo, pues en las 3 bancadas había la expectativa de que se cumpliría con sacar al menos un centenar de leyes, aunque en el Congreso no se pueden medir por números, sino por el peso específico de cada una. Bueno, pues vimos que no se lograron los acuerdos. Se dice que Acción Nacional ha atorado muchos de estos. Senador Preciado, una vez que haya concluido el proceso, este periodo se está realizando antes de que concluya el periodo en Acción Nacional. ¿Qué garantías hay de que el PAN pues no atore nuevamente decisiones? Gracias. Todo yo. Miren, yo he escuchado eso de que es el PAN el que está atorando el tema. Y yo creo que no se trata de que si se esté atorado o no. El detalle es para qué se atora, ¿no? Si se está atorando para hacer una buena ley y no legislar al vapor, pues es un buen atorón. Si se está atorando nada más por buscar que entorpecer el proceso legislativo, pues obviamente pues ahí es un atorón incorrecto. Sin embargo, el grupo parlamentario del PAN lo que está tratando de hacer es que haya buenas leyes y que estas leyes secundarias se apeguen a lo que aprobamos en el espíritu de nuestra Constitución General de la República. Cuando recibimos la reforma en telecomunicaciones, vimos algunos elementos que probablemente, de acuerdo con nuestra humilde interpretación constitucional, pues no se apegaban exactamente al espíritu de lo que quisimos decir en la Constitución y que valía la pena reflexionarlo para hacer una buena ley en telecomunicaciones. En el tema de la reforma político-electoral, pues aprobamos algunas figuras interesantes en la Constitución, como es el Instituto Nacional Electoral, revisar el tema del prorrateo, porque el prorrateo nos ha generado un problema muy serio en la elección pasada, y obviamente pues un tema prorrateo, un problema que nos generó que algunas campañas presidenciales su gasto fuera diluido en 629 campañas, y obviamente pues eso nos complicó el poder demostrar que alguien había excedido el rebase del tope electoral. Entonces son temas que tenemos sobre la mesa. Tenemos el tema del financiamiento privado todavía ahí encorchetado, y bueno, tenemos algunos corchetes que queremos resolver, y mientras estos no se resuelvan, pues obviamente no podemos, pues por el solo hecho de que se termina el tiempo, tener que sacar una ley, a la y se va. Entonces, bueno, si el señalamiento es que el PAN lo está atorando, pues sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, lo estamos haciendo por esa razón, porque queremos una buena ley. Y bueno, el que nos tomemos el tiempo para hacerlo bien, pues no afecta en nada, siempre y cuando no pongamos en riesgo el periodo que nos marca la Constitución, de 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y en todo caso, pues de no tener la certeza de que esto puede apegarse a la Constitución, pues sería el gobierno el que lo está atorando, porque son ellos los que tienen la bola en su cancha. Nosotros ya les mandamos nuestras observaciones y bueno, tendrán que respondernos en los próximos días si coinciden o no, y continuar con la mesa de debates o encontrar un punto en el que ambos tengamos que ceder, pero bueno, tiene que ser un punto que esté apegado a la Constitución. Nada más para puntualizar algo, yo creo que el gobierno también está haciendo su esfuerzo y su trabajo, está analizando los documentos que fueron entregados por Acción Nacional y por el PRD. Quiero aquí dejar muy claro que el PRD estaba listo ayer para sacar junto con el PRI una reforma político-electoral, que yo agradezco mucho a su coordinador y a los integrantes del grupo, pero en el grupo parlamentario del PRI hemos reflexionado
que no puede salir una reforma político-electoral si no están las tres fuerzas que componen el sistema político mexicano. Entonces, le hemos pedido al gobierno que analice, que reflexione las propuestas de los dos partidos en coordinación con el PRI, y por eso creemos y estamos convencidos que en la primera quincena de mayo tendremos ya una reforma político-electoral. Tiene que ceder parte el PAN, parte el PRD y parte el PRI. Aquí no va a haber un ganador, aquí tenemos que ceder algo, cada uno de los partidos, para que salga una reforma político-electoral que beneficie a la democracia del país. Gracias. Buenas tardes, senadores. Me gustaría que cada uno me regalara un comentario respecto a su visión de cómo debe ser el procesamiento de la iniciativa presidencial que manda hoy el presidente Enrique Peña Nieto sobre la legislación secundaria en materia energética, o si ya hay un acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por parte de ustedes, si va a haber foros, si ya hay una calendarización para ello, si existe también alguna fecha específica para lograr dictámenes, y un poco que me dejen claro si estas fechas finalmente sí serán inamovibles y están en condiciones de garantizarle a la ciudadanía que esta vez, en estos 3 extraordinarios, sí van a haber las leyes aprobadas por el Congreso y sí se van a lograr los acuerdos que en el periodo ordinario no se lograron. El senador Barbosa, y me gustaría que me regalaran un comentario al respecto, decía que, bueno, los 3, decía que iba a ser un fracaso si no lograban sacar la ley secundaria en materia electoral para el día de hoy, y no ocurrió así. ¿Ustedes en efecto sienten que en esa parte el Congreso fracasó en los acuerdos? Gracias. ¿Primero yo? No, dijo lo que dijo Barbosa. Alusiones personales. Pero primero yo. Bien, a mí me gustó la opinión de Penchina, que dijo que iba a presentar un plan de trabajo para el tema de cómo desahogar la propuesta o el desahogo de las leyes secundarias en materia energética. Que presente el plan de trabajo, pero previamente que lo concilie con los grupos parlamentarios. Se tiene que abrir la discusión, el debate sobre sobre esta compleja legislación en materia energética. Se tiene que establecer mecanismos a la vista de toda la ciudadanía, hacer participar a la ciudadanía. Cometer el error de encapsular la construcción de un documento que se llame proyecto de dictamen, preacuerdo, acuerdo, sería un enorme error. Es decir que ya se está construyendo un documento y que solamente se fije en fecha para que en 1 o 2 días las comisiones de dictamen se reúnan y resuelvan, sería un error enorme. Hay que abrir la discusión en las comisiones dictaminadoras y entre las fuerzas políticas, que el gobierno federal participe. Por parte del PRD y a título del PRD como coordinador de 22 senadores, debo decirles que nosotros no conocemos las leyes que hoy llegan. No fuimos parte de ninguna mesa de negociación en donde pudieron haberse construido esos documentos. Lo digo por parte del PRD. ¿Sí? Si alguien del PRD participó, no fuimos los senadores. Lo dejo perfectamente claro. Nosotros vamos a anunciar también un plan de trabajo, pero lo que sí tenemos que establecer es que ningún grupo parlamentario debe desarrollar acciones dilatorias, acciones de entorpecimiento legislativo en el desarrollo del proceso legislativo, desarrollar prácticas que tengan que ver con que no sean solamente las discusiones legislativas, sino los cálculos políticos los que determinen el destino de lo que se resuelva en cada materia y en el caso particular de las leyes energéticas, y que nuestra única acción que vamos a desarrollar es
debatir y exigimos legalidad en el procedimiento. Sí creemos que ha habido procedimientos en donde se violentó la legalidad, sí creemos, y hay un compromiso de los coordinadores de generar un respeto irrestricto a la norma del Senado. No alteremos. Vean ustedes que vamos nosotros, o sea, ¿quién mejor que los coordinadores sabemos cuánta producción legislativa hay? Y aquí podemos ponernos a enumerar todos los productos legislativos y ustedes los conocen, tanto como nosotros. Quedamos en falta sobre sacar las leyes secundarias en lo que han llamado reformas estructurales, ¿sí? O sea, porque si no estuvieran ahí. Pero también el gobierno federal mandó las iniciativas tarde, ¿eh? ¿O no es así? El 30 de abril, el último día del periodo, para la energética. Entonces hay muchos factores que tienen que ver no solamente con la decisión del PAN de atorar para bien los trabajos de la Cámara, el atorón para bien. Hay muchas cosas. Entonces yo, de verdad no descansamos, y no es porque hagamos mucho ejercicio, sino porque el trabajo es muy arduo y los productos son muchos, pero sin duda que las cámaras se vuelven también órganos políticos en donde las cosas que se deciden acá están sujetas a muchos factores que no solamente son los legislativos. Respecto a que es un fracaso, bueno, fue una palabra muy fuerte, pero ese fracaso lo queremos reponer en la primera quincena de mayo. Yo espero que la palabra de los senadores y senadoras sea algo que se acredite como lo hemos estado haciendo en este Senado. Unanimidad no hay, ni va a haber. Por eso la tolerancia, el buen humor, la amabilidad y la caballerosidad de Emilio Gamboa nos ayuda muchísimo, muchísimo. El esfuerzo, tenacidad de Jorge Luis Preciado igual nos ayuda muchísimo. Todos tenemos dificultades en nuestros grupos, todos. 52 personajes en el grupo, muchos exgobernadores, ya ven cómo son de conces, ¿verdad? En el PRI pues sí son complicados. Muchos intelectuales, mujeres y hombres complejos, en el PAN son complicados. En el PRD son muy sencillitos, son argentinos. No, pero creo que es un asunto que tenemos que acreditar bien en estos primeros 15 días para que haya una opinión favorable. Sí me preocupa a mí la opinión que pueda haber del Senado al concluir este periodo, sí me preocupa. No, decirlo de otra forma también no sería actuar de manera honesta con ustedes. Pero me extendí mucho. No, bien. Claudia, a ver, el día de hoy llegó a la Cámara de los Senadores el paquete de reforma en materia secundaria de la energética. Llegó tarde porque el trabajo realizó, estoy seguro, un trabajo serio, responsable, entendiendo lo que representa una reforma energética para el país. Hace años era un tabú, hoy ya es una realidad. Tuvimos una reforma constitucional que se aprobó por 80 votos en lo general de 128 senadores. Y a mí me gusta mucho que el senador Barbosa diga que tiene que ser con un plan de trabajo que se consense con los grupos parlamentarios. Desde luego que así será, no tengan la menor duda. Como también les puedo decir, sin conocer la reforma energética, que sufrirá cambios la reforma energética que envió el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aquí a la Cámara de los Senadores. Viene un paquete con 28 leyes que se van a modificar, 21 leyes que va a quedarse en el Senado de la República
y 7 que se fueron a Cámara de Diputados, porque es todo el paquete de ingresos públicos, porque así nos los marca la Constitución y porque seguiremos muy respetuosos. Quiero dar mi testimonio de seguridad de que esta reforma secundaria será muy debatida, como lo pide el PRD y lo pide Acción Nacional, que vamos a sujetarnos a la legalidad del Senado de la República, bajo las normas que nos rigen en este órgano colegiado, y que tendrá los cambios que lo requiera, cambios donde yo espero que participe el grupo del PRD, el grupo del PAN y desde luego el grupo del PRI. Estoy convencido que es una ley que va a beneficiar sin duda alguna a muchos mexicanos, que va a generar fuertes inversiones nacionales y extranjeras y que va a generar un número importante en empleos en el mediano y largo plazo. Fracaso, como dice el senador Barbosa, se oyó fuerte, pero así son los parlamentos. Nos comprometimos de muy buena fe a sacar estas reformas, pero hay 128 senadores y senadoras que deciden aquí, no deciden los coordinadores. Y si hay un grupo importante de perredistas o de panistas o de priistas en cualquiera de las iniciativas, tenemos la obligación de revisarla, de analizarla, de debatirla y de llegar a acuerdos. Llegué hace rato de una votación y han oído ustedes todo el día el timbre solicitando la presencia de los senadores al pleno porque estamos votando algo. Y todo tiene una intención de ayudar a la gente. Hoy, un órgano que creamos nosotros aquí en el Senado de la República, que lo rehicimos, el Instituto Federal de Transparencia, el IFAI, quiero decirles que tendrá, espero que se vote en una media hora, a los nuevos 7 consejeros, 3 mujeres, 4 hombres. Y eso muestra que seguimos poniéndonos de acuerdo, que aquí están los 3 coordinadores de los grupos más importantes en el Senado y que estamos, como dice el senador Barbosa, siempre absorbiendo su capacidad, su sabiduría, su tranquilidad para sacar los acuerdos. En el senador Preciado hemos encontrado eco a nuestras demandas, con su capacidad y su finura en cuanto a manejar la política en un grupo muy complicado, un grupo que tiene elecciones en este momento, que ayer hubo un debate, que por eso se levantó la mesa de la política electoral, porque el PAN quiso ir a ver el debate. No sé quién está con Cordero, ni sé quién está con Madero, pero hay grupos que están con Madero y con Cordero. Y sin embargo, él ha podido buscar los equilibrios. Yo les reitero que el PRI y yo como coordinador de ese grupo estaré siempre dispuesto a privilegiar el diálogo en todas las iniciativas que tengamos aquí. ¿Seguimos? Radio 13 y después Reforma. Sí, senadores, para preguntarles si extender, aprobar las reformas que están pendientes en 3 extraordinarios, ¿no fue por presiones de grupos fácticos o de intereses ahí particulares que tuvieron a no poder tener todo el tiempo necesario, porque supone que hay atorones porque quieren hacer leyes buenas, pero ¿para quién son esas leyes buenas? ¿Y qué van a hacer contra las manifestaciones que se prevén ya en telecomunicaciones y en energética más adelante? ¿Cómo van a dar respuesta a eso? Bueno, me toca. Cuando toca, toca, dijo la loca. Miren, varias cosas. La primera, por supuesto que en alguna de las reformas, por no decir en estas 3, telecom, energía y político electoral,
Por supuesto que hay muchas presiones de todos lados, ¿no? Somos un país donde no se puede negar la existencia de poderes fácticos que de alguna manera buscan pues, o beneficiarse o no ser perjudicados por una decisión que toma el Congreso. Eso no es algo que yo esté inventando en ningún lado, ¿no? Si leen un libro de Maurice Duverger, Los partidos políticos en el México contemporáneo de hace casi un siglo, pues van a dar cuenta que eso ha existido siempre. Pero la ventaja de este Senado es que ninguno de los grupos parlamentarios se deja presionar. Nosotros estamos tratando de hacer buenas leyes para los ciudadanos y mientras una ley beneficia al ciudadano, nosotros la apoyamos. No estamos viendo más allá de eso, si beneficia o perjudica a determinado poder, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente, si con esta ley le estamos haciendo un bien a alguien o no le estamos haciendo un bien a alguien. Esa es nuestra principal responsabilidad y nuestra principal inquietud. Nosotros quisiéramos que las leyes salieran pues, rápido, ¿no? Imagínense, nosotros en el gobierno nos tardamos 12 años y no tuvimos ninguna, y en lo que va a esta legislatura hemos hecho 18 reformas estructurales. Entonces, pues, ojalá pudiéramos ir más rápido, pero bueno, yo se los decía a los compañeros el otro día, nosotros preparamos comida francesa, no McDonald's, entonces, despacito, pero más sabroso. Entonces, ojalá y las fechas que estamos poniendo, pues, pudieran ser certeras, ¿no? Pero la política, lamentablemente, es el reino de la incertidumbre, ¿no? Y lo que nos puede ayudar a salir rápido es que haya acuerdos, y en la construcción del acuerdo es donde generalmente pues, se nos genera la complejidad. Por supuesto, nosotros estamos en la mejor disposición como grupo parlamentario y como coordinadores de que esto salga, eso es la intención, sino para qué hicimos una reforma constitucional. Por supuesto queremos que ya haya reglamentarias en telecomunicaciones, queremos que haya reglamentarias en energía, y por supuesto queremos que haya reglamentarias en político electoral, porque no queremos que se nos venza el periodo para el que lo podemos hacer. Recuérdense que son 90 días antes de que inicie el proceso electoral, pero esos tiempos no son solo para el Senado, todavía lo tiene que arreglar la Cámara de Diputados, y todavía los estados que se ven afectados por esta o beneficiados por esta ley secundaria, pues tienen que modificar sus constituciones y su legislación local. Y todavía hay que nombrar a los institutos electorales de los estados o los organismos, OPLES como les llamamos, y todavía hay que nombrar a los tribunales electorales. Entonces sí necesitamos y tenemos toda la intención de que esto salga, y la ruta que hemos marcado pues es para darle agilidad. ¿Qué va a pasar? Ahí sí, ni con los caracoles le atino, pero la intención es que podamos sacarlos adelante, y esa es toda nuestra intención, y bueno, vamos a seguir trabajando con eso. Y pues presiones, pues siempre va a haber, pero afortunadamente, pues quienes estamos acá ya tenemos no tantos años como don Emilio, en la brega política, no en la edad, pero sí ya hemos estado bajo presión. Y lo de las marchas y protestas, pues nosotros vamos a ser siempre muy respetuosos de la libertad de manifestación que tienen los ciudadanos. Es muy claro que pueden no coincidir con lo que aprueban las cámaras, pero jamás nos opondremos a que puedan manifestarse libremente, como lo dice la Constitución, de manera respetuosa, de manera pacífica, dentro de lo que dice la ley, y bueno, pues esa es la posición que tenemos respecto a eso. Yo quisiera puntualizar nada más, no nos hemos dejado presionar por ningún grupo fáctico, como lo ha dicho aquí el senador Preciado, ni nos vamos a dejar presionar. Lo que sí les puedo decir es que seremos respetuosos de las manifestaciones, hay libertad de expresión, hay libertad de tránsito en el país. Espero que sean manifestaciones tranquilas, pacíficas, están en su derecho. Nosotros vamos a trabajar y vamos a sacar una reforma energética que beneficie a la gran mayoría de este país, y de eso estamos convencidos. Y por darles otro ejemplo, acaba de salir de la Comisión ya de Justicia y Estudios Legislativos, acaban de aprobar delitos electorales y ya va a bajar al Pleno. Y en 5 minutos vamos a estar ya
discutiendo en el Pleno o votando en el Pleno los comisionados del IFAI, para que vean que seguimos produciendo aquí en este Senado. Gracias, senador. Claudia Guerrero y después Radio 1000. Gracias. Coordinadores, ¿en alguno de sus escenarios está contemplada la posibilidad de que la reforma energética pudiera irse hasta el periodo ordinario de septiembre? Segundo, preguntarles qué pasó con ese acuerdo que habían tomado con los coordinadores de la Cámara de Diputados para desatorar el tema de deuda en estados y municipios. También preguntarles si aparentemente se van a empatar el periodo extraordinario de la reforma energética y el Mundial de Fútbol. ¿Van a tener quórum? Y finalmente, y lo que comentaba el senador Gamboa, y si nos pueden explicar el detalle, ¿cómo es que se reventó entonces la mesa de negociación de la reforma política? ¿Porque los senadores del PAN se levantaron para ir a ver el debate? ¿Fue así? Gracias. Empiezo por la última. Algunos compañeros de la mesa de reforma político-electoral, que no fue la mayoría, son parte de los equipos de campaña de uno y otro candidato. Pero el debate fue a las 7 y la mesa se levantó hasta las 8 de la noche. No tuvo nada que ver la posibilidad de que se fueran todos a ver el debate. A las 8 de la noche, cuando ya no pudimos avanzar en los acuerdos, decidimos tomarnos un tiempo para analizar las propuestas y contrapropuestas de todos los grupos parlamentarios y del gobierno, y de volver al día de hoy, como lo hicimos hace un rato, a seguir trabajando en la mesa. Lo segundo, pues aquí hay suficientes televisiones para que vengan a ver el Mundial, ¿verdad? Así que no, eso no va a ser un motivo, ni puede influir en las grandes decisiones del país el que se juegue un Mundial o no. Entonces yo creo que pues hay que se traigan su playera y aquí lo vemos, ¿no? Lo tercero es yo creo que sí hay la posibilidad de avanzar en las 3 reformas y no veo que sea necesario que nos vayamos hasta septiembre, porque yo creo que la urgencia no es ni de los grupos ni es del gobierno. La urgencia de que estas reformas se aprueben es de los ciudadanos. En telecomunicaciones queremos tener un costo de mayor calidad y más barato en términos de telefonía celular, internet y acceso a televisión de paga. En radiodifusión queremos tener más cadenas de televisión y de radio abiertas para que la gente tenga opciones. O sea, es darle un servicio a la gente. Y yo creo que debemos nosotros de procurar que estas reformas salgan lo más pronto posible para que la sociedad se beneficie. Actualmente, del 100% de la gente, solo el 30% tiene acceso a Internet en el país. Una reforma en telecomunicaciones podría lograrse que llegáramos a un 70, un 80% en acceso a Internet en todo el territorio. Somos el último lugar de la OCDE en acceso a Internet y es con todas las implicaciones que eso llegue a tener. Entonces creo que la urgencia no es solo de los legisladores, la urgencia es para la sociedad. Necesitamos generar empleos. El año pasado crecimos solo el 1%. Si no hacemos una reforma energética en la que puedan llegar inversiones por alrededor de 50, 100 mil millones de dólares, no vamos a generar los empleos que se necesitan y vamos a seguir dependientes de que el crudo lo refinen en Estados Unidos y nos devuelvan el 60%, pero el barril se paga a 85 o 90 dólares y la gasolina nos la venden a 3.50, la misma cantidad. O vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos, que con el shale gas que explotan en Texas nos lo vendan en la frontera cuando nosotros lo tenemos de este lado, siendo la 5ª reserva de gas natural en el planeta. Entonces sí necesitamos atraer las inversiones, generar los empleos que necesitan y por supuesto que la economía del país crezca en beneficio de los mexicanos. Entonces realmente sí tenemos prisa porque salgan, y el solo hecho de postergar las reformas, nada más por postergarlas, por capricho de algunos, eso es absolutamente irresponsable. Nosotros hemos trazado una ruta que nos permita avanzar. Por supuesto estamos sujetos a una gran cantidad de acuerdos, a una gran cantidad de vaivenes, a una gran cantidad de presiones político-fácticas, pero al final del día hay una gran responsabilidad con la que ha actuado este Senado y así lo hemos demostrado los últimos 18 meses. Claudia, yo también creo que no se va a empatar la reforma energética
al periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Yo espero que en el extraordinario que pidamos en la segunda quincena de junio tengamos tiempo suficiente para debatirlo, como lo pide aquí el PRD y el PAN, lo pide la sociedad también. Vamos a estar abiertos a todas las opiniones. Sin duda alguna será una reforma donde dará un gran debate aquí el Senado de la República y después la Cámara de los Diputados. Les recuerdo que hay un paquete importante en Cámara de Diputados y un paquete importante en Cámara de Senadores. Y cada quien llevará su línea, pero sin duda tendremos, creo yo, en el mes de junio aprobada ya la reforma secundaria en materia energética. Tuvimos un compromiso, como bien lo mencionas, Claudia, con los señores diputados. Ellos ya tenían fecha, el 7 y 8 de mayo, para aprobar la ley político-electoral que íbamos a sacar nosotros, la secundaria, pero no se dieron las condiciones, como se ha mencionado aquí. Todavía hay encorchetados donde el gobierno de la República y los diversos partidos estamos analizándolo y viéndolo con gran seriedad. La mesa no se levanta. La mesa sigue hoy a las 5 de la tarde y es probable que se cite mañana o pasado mañana. Van a seguir trabajando en esto. Y respecto al Mundial, a todos nos gusta el fútbol, pero primero está la responsabilidad que tenemos como senadores de la República, como senadoras de la República, y estoy convencido como lo ha sido el Senado. Vamos a ser responsables, vamos a dar quórum en las comisiones y vamos a dar un quórum muy amplio en el Pleno del Senado. Senador Gamboa. Déjame responder lo de Claudia. Perdón. A ver, bueno, sin duda, uno de los puntos uno de los acuerdos que tomamos con diputados en la comida de la semana pasada no fue cumplido debidamente. Es decir, el de entregar la minuta sobre leyes secundarias de reforma político-electoral al 30 de abril para que ellos la turnaran a una comisión de dictamen. La respuesta está en los hechos entre ayer y hoy, y estamos reponiendo este asunto por el acuerdo que tomamos, pero por la necesidad de resolverlo. No solamente es una obligación constitucional la que estamos incumpliendo, sino es un asunto legal y de tiempos. Si no hay leyes secundarias en materia político-electoral, va a ser muy difícil o imposible, es imposible que el INE pudiera construir la estructura político-electoral en todo el país como un organismo nacional. Entonces, es un asunto de resolver las cosas a la brevedad para poder dotar al INE de facultades para poder desarrollar su función constitucional. El tema de otorgarnos periodos extraordinarios en las fechas que requiramos como Cámara es un asunto que se cumple. Así está el acuerdo con Cámara de Diputados, para que no lleguemos a los desencuentros o al debate que tuvimos, recuerdan, en el receso del verano del año pasado, donde queríamos que fuera un periodo común y se llevó a un periodo único de Cámara de Diputados que después fue calificado de muchas cosas. La deuda de estados o disciplina financiera no se operó. Esa es la verdad. Digamos que en el entrampamiento de esta maraña de cosas no se operó, pero hay un acuerdo de diputados con senadores y bien puede ser de periodo extraordinario. ¿Ya se echaron para atrás? Fíjense, yo no sabía que se habían echado para atrás. ¿Sí? Sobre la bicamaral. No quieren bicamaral. Solo para diputados. Los diputados quieren que la comisión no sea bicamaral, que sean los diputados los que tienen esa capacidad. Pero miren, me voy a referir a un asunto de sustrato político, con riesgo de que tenga que contestarme el senador Emilio Gamboa. No salió nada. El gobierno, y no me refiero al Senado, el gobierno no sacó nada. ¿Sí? Y eso fue por una mala estrategia de la cual el Senado es ajeno.
de verdad. Llegaron tarde y llegaron mal. Entonces, claro que sí, hay que reordenar el procedimiento de cómo sacar estas reformas. Eso es un hecho político, ¿eh? Podemos matizarlo, pero eso es un hecho político. ¿Corresponsables? Sí. Pues sí, porque somos los que tenemos la función legislativa, pero el problema es que hay factores que se involucran distintos a los que únicamente se resuelven en el Senado. Y el PRD no va a utilizar prácticas dilatorias. El PRD estaba dispuesto a sacar la reforma política, como lo dijo Emilio Gamboa, así es, ¿sí? Y estamos sabedores que vamos a ir en contra de la reforma energética, pero vamos a debatir. Y queremos un procedimiento transparente, un procedimiento que permita la inclusión y no el encapsulamiento, ¿eh? Yo ya le dije al senador David Penchina, estoy muy preocupado por ti. Y me dijo, ¿por qué? Porque te puede pasar como a otro. No, ninguno. Por querer encapsular un asunto se complica. Se complica. No hay más que la pluralidad, la legalidad y la transparencia en los procedimientos parlamentarios. Y vean nada más esto. No crean que vamos a empezar a hablar de reforma Telecom después del 15, ¿eh? Cuando resolvamos política. Tiene que ser ya. No crean que vamos a empezar a hablar de reforma energética después, en junio, cuando resolvamos política y Telecom. Tienen que estar en marcha todas al mismo tiempo. Todas. Es decir, tenemos que en este receso reponer el periodo ordinario. En periodo extraordinario, reponer el periodo ordinario en los temas de leyes secundarias de reformas estructurales. Ofrezco una disculpa a mi amigo Emilio, pero no es para él, ¿eh? Acepto la disculpa, pero quiero puntualizar. El día de hoy, con mucho cariño que le tengo en lo personal, le mandaré lo que mi grupo parlamentario recibió, que es una carpeta muy gruesa y que si quieren los medios se los enviaré, resumiendo lo que hizo en este periodo ordinario el Senado de la República. Ah, es que dijo que no pasó nada. Sí, no, pero dijo no pasó nada. No, sí pasó mucho en el Senado. Se atoraron, sí, una reforma que llegó el día de hoy, no podía pasar. El gobierno debe tener sus tiempos como el Senado los tiene. Y aquí quieren hacer las cosas bien, el Senado está comprometido a presentar un documento serio, que sabe perfectamente hasta dónde y hacia dónde va su reforma energética, lo trascendente que es para este país, y estoy convencido de que vamos a dialogar, no le va a pasar al senador Penchina nada, el senador Penchina va a abrir, como lo ha hecho, como lo hizo en la Constitucional, estuvo debatiendo, hubo un debate de más de 50 o 60 horas aquí en el Senado de la República, no pueden decir que se hizo fast track ni en lo obscurito, hubo muchísimos foros donde vinieron hasta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que me merece todo mi respeto, lo digo de verdad, vino al Senado de la República, se invitó a Andrés Manuel, no aceptó, pero se invitó para escuchar las voces, y quiero decirles que la secundaria va a ser elaborada con los partidos mayoritarios aquí. Yo creo que el gobierno ha hecho su tarea, sin duda alguna, hemos tenido tropiezos en las secundarias, pero con justa razón, queremos hacer leyes bien y en tiempo. Eso es lo que nos ha limitado. Acción Nacional, lo reconoció el senador Preciado, tienen en este momento un jaloneo interno natural, que él ha tratado de ausentarse de ese jaloneo, pero no lo veo muy ausentado, sin embargo respeto su actuación. Ayer me informó que no fue al debate, estuvo aquí conmigo hasta las 11 o 11:30 de la noche.
platicando lo que yo había hablado con el PRD y con mi amigo el senador Barbosa. Yo creo, lo digo de verdad, nos vamos, yo me voy comprometido a sacar lo que está pendiente, mi grupo parlamentario está comprometido a sacar estas 3 iniciativas que quedaron, la política electoral, que les digo que va a seguir trabajando, hoy se reanuda a las 5 o 6 de la tarde, telecomunicaciones, que hemos ya acordado que se configure un grupo de trabajo para que empiecen a desarrollarlo, y la energética, donde el senador Penchina hará, sin duda alguna, un programa y un plan de trabajo que va hoy a tratar de que vayamos todos juntos, PRD, PAN, PT y Partido Verde, para que saquemos una reforma que beneficie de verdad al pueblo de México. Hay un compromiso de bajar la luz y bajar el gas, y lo explicó claramente el senador Preciado. Tenemos mucho shale gas aquí al lado de Texas, en Tamaulipas, en Veracruz, en Chihuahua, en Coahuila, y no lo hemos podido explotar. Y nos cuesta carísimo, tanto la luz como la electricidad. Por eso la reforma. Y estoy convencido que el trabajo que presentó hoy el señor presidente de la República es un trabajo serio y ordenado, y ratifico, estoy seguro que habrá cambios a ese documento que harán las senadoras y los senadores de esta 62 legislatura. Gracias, senador. Senador, yo solamente quisiera, ya para concluir esta pregunta que tenía yo pendiente, sé que tienen este asunto ya de votar, pero le quisiera preguntar si la reforma energética vale la reforma de telecomunicaciones y la política electoral para el PRI. Se lo digo porque, bueno, pues se habla de este intercambio, trueque o chantaje del PAN, del PRD. ¿Cuánto vale para el gobierno y para el PRI esa reforma energética? ¿Vale esas 2 iniciativas? ¿Vale esas 2 leyes? No he recibido ningún chantaje de Acción Nacional y menos del PRD, lo digo abiertamente. He escuchado con gran atención las inquietudes que tienen, que son muy legítimas de cada partido. Siempre las reformas políticos electorales tienen un jaloneo entre los mismos partidos, entre los grupos parlamentarios, entre cada senador y entre cada diputado. No es un documento fácil que se pueda hacer. Yo no he sentido de ninguna manera chantaje por parte de ninguno de los 2 partidos, y estoy convencido de que vamos a hacer el esfuerzo en la política electoral, donde tenemos que ceder los 3. Si creen que alguien de los partidos, y hablo que el PRI o el PAN o el PRD va a ganar, no, vamos a buscar los equilibrios, como es la política, lo deseable. Decían que qué reforma política electoral vamos a sacar, la posible. Quizás la deseable la quiera el PAN en legítima aspiración o el PRD. Tenemos que sacar la posible, y esa es la política, y a eso vamos a trabajar. Yo aquí desmiento a cualquiera que haya dicho que yo haya tenido un chantaje o un posible trueque entre estas reformas. Lo niego contundentemente. Bueno, yo voy a opinar del PAN porque parece ser que mis compañeros opinan más del PAN que lo que yo opino del PRI y del PRD, porque no lo hago porque trato de ser, el respeto a la grilla ajena es la paz. Entonces, yo no quisiera opinar de los grupos parlamentarios, saben que no es ninguna costumbre mía hacerlo. Nosotros no nos evadimos de que estamos en un proceso electoral interno, eso no es un secreto para nadie. El grupo parlamentario, todas sus votaciones, aún con el proceso electoral interno, han sido por unanimidad en el Pleno, y cuando nos hemos levantado de una mesa de negociación también lo hemos hecho por unanimidad, así que división interna no tenemos en ese respecto. En segundo, nosotros no chantajeamos a nadie. Nosotros firmamos un pacto que era el Pacto por México, donde establecimos 95 reformas importantes para el país. Y en esas 95 reformas hicimos acuerdos con las demás fuerzas políticas y con el gobierno.
Y dentro de esos 95 acuerdos venía una reforma política electoral de fondo que contemplara un Instituto Nacional Electoral y toda la reforma que ya conocen, una reforma en telecomunicaciones y una reforma energética. Lo único que pedimos es que se cumpla con lo firmado, que se cumpla con lo pactado, que se cumpla el gobierno y su partido cumplan con lo que se comprometieron cuando firmamos el Pacto por México. Eso es lo único que exigimos, no estamos condicionando absolutamente a nadie. Así se platicó desde un principio y bueno, esa es la posición que va a seguir manteniendo Acción Nacional. Y ya el resto puede estar sujeto a interpretaciones, pero nosotros seguimos con la intención que se cumpla con lo acordado, no nos queda duda, se tienen que cumplir. Confiamos en la palabra empeñada, en la firma estampada, porque como dicen en mi pueblo, nada más hay dos tipos de hombres: los que cumplen con su palabra y los que solo cumplen años. Entonces aquí ya está la palabra dada, esperamos festejar unos buenos cumpleaños para todos. Muchas gracias. Nada más voy a puntualizar. Hay en el pacto, hubo compromisos y el gobierno lo sostiene y mi partido, el Revolucionario Institucional, lo sostiene. Hay interpretaciones de grupos muy legítimos y hay interpretaciones de mi grupo muy legítimos. Es lo que estamos viendo, cómo nos ponemos de acuerdo. Y termino diciéndoles, a las 5 de la tarde se instala la comisión permanente y a las 6 la otra. La del DF, mira, es para... Pero primero, yo no quería opinar, pero voy a opinar. A ver, lo que tiene que haber en la Cámara de Senadores y en cualquier Cámara es no enlazar un asunto con otro. Sí. Es como los mandamientos de Couture sobre los abogados. Cada vez que termina un asunto, olvida, porque si no amargarás tu alma. Entonces deben de ser así los temas, debieran así decir los temas, debieran. Cada asunto tiene su momento, su discusión, su posición política, distinto a otro, no pueden estar enlazados unos a otros. Esa es mi opinión muy respetuosa, para no generar un asunto de efectos colaterales, de que votamos esta a cambio de la otra, está vinculada con aquella y tiene que ver con cuál. Ese es un asunto por el que siempre se está trabajando, y el respeto a la palabra es un principio fundamental para honrar a la política. Y respecto del DF, pues esa es una razón que está vinculada, es un asunto que está vinculado con todo el escenario y por eso esperaremos un mejor momento que puede ser un extraordinario también para reforma política del DF. Sí. Claro. Sí. Digamos que porque ocurre lo que no debe ocurrir, de que están entrelazadas, es por lo que debe estar en un momento diferente. Puede ser, pero tiene que ser en el receso si es que es posible. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, coordinadores. Gracias. Creo que ya sí falle.